Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, continuemos. Ayer justamente estábamos revisando las medidas, en este caso de posición, y nos encontramos ya con unas definiciones de estos tipos de medidas relacionados a los deciles, percentiles y cuartiles, ¿no? Es justo lo que habíamos revisado. Bueno, de tal manera que parece que lo teníamos a continuación. Muy bien. Teníamos entonces este desarrollo, esta parte introductoria y un ejemplo que habíamos verificado, ¿no? Del desarrollo de la implementación de estas medidas. Es lo primero que estábamos revisando. Muy bien. A continuación, el autor también nos comenta, bueno, habíamos visto un ejemplo con apenas 12 datos y cómo genera estas medidas. Y bueno, posteriormente a ellos también desarrolla otro ejemplo con un número mayor de información. Vamos a revisar este ejemplo, por favor, para hacer uno con nuestros propios datos. Vamos a pedirle nos ayude con la lectura, tenga la bondad, a Michael Barrio Nuevo, por favor. Ya, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ejemplo 2.6. Tiempo de compra en un centro comercial, percentiles. En un intento de aumentar las ventas en un centro comercial local, la dirección recogió datos sobre el tiempo que pasaban los compradores en el centro. Se calculó el tiempo de una muestra aleatoria de N de 104 compradores. Se muestra en la tabla. Hay el 25 grado percentil y el 85. Los datos se encuentran en la tabla 2.1 y en el fichero de datos Shopping Times. Revisemos la solución, por favor. Solución. El primer paso consiste en seleccionar los datos en el fichero de datos Shopping Times. Damos el 25 grados percentil de la manera 25 grados percentil. El valor situado en la 0.25 elevado a posición ordenada 25 grados percentil es igual al valor situado en la 0.25, 104 más 1 elevado a la posición ordenada. Y 25 grados percentil el valor situado en la 26,25 elevado a la posición ordenada. El valor situado en la 26A posición ordenada es 28 minutos y el valor situado en la 27A posición ordenada es de 30 minutos. 25 grados percentil se halla de la siguiente manera. 25 grados percentil es igual a 28 más 0.25, 30 menos 28, y esto nos da un total de 28.5. Asimismo, utilizamos la ecuación 2.6 para hallar el 85 grados percentil de la forma siguiente. 85 grados percentil. El valor situado en la 0.85, 104 más 1A, posición ordenada. 85 grados percentil. El valor situado en la 89.25A, posición ordenada. Dado que el valor situado en la 89A, posición ordenada es 64 minutos y el valor situado en la 90A, posición ordenada es 67 minutos, el valor situado en la 89.25A, posición ordenada, es el 25% de la distancia entre 67 y 64. El 85 grados percentil se halla de la siguiente manera. 64 más 0.25, 67 menos 64, esto es igual a 64 más 0, cual nos da 64,75 minutos. Alrededor del 85% de los compradores de nuestra muestra pasan menos de 64.75 minutos en el centro comercial.
Ok, muy amable. ¿Qué tenemos entonces en este ejemplo? Nótense que contamos ya con una información mayor, con un número mayor de muestras, en este caso 104 observaciones, efectivamente medidas en minutos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos analizar en una serie, digamos, de datos que podríamos desarrollar? Nótense que ahora con los conocimientos impartidos ya podríamos generar varios tipos de representaciones, calcular medidas de tendencia central, por ejemplo, media, mediana, moda, incluso graficar esta información si quisiéramos a un nivel de número de clases con una distribución de frecuencia, pues posiblemente su forma de asimétrica, de manera visual y a través de estas tres medidas al momento. Y podríamos complementar con este cálculo de percentiles, ¿no? A ver en dónde se encuentra acumulada información, sobre qué puntos se encuentra, digamos, el 25% de la información, o a nivel de deciles, por ejemplo. Se hace complementaria esta información para tener una idea de cómo se encuentra cierta variable, ¿no? En este caso, observemos que son tiempos de compra, se tienden medidos en minutos, por lo tanto, correspondiente a estas medidas de posición, lo que habíamos comentado sería, comenzaríamos con el valor que nos pide, ¿no? Vamos de manera general a calcular a través de la fórmula anterior los percentiles que nos solicitan. En este caso nos solicita generar el percentil 25 y el percentil 85, o también el 25avo percentil o el 85avo percentil. Nótese que el percentil 25 ya lo habíamos comentado en la clase anterior, es equivalente al primer cuartil, ya que divide la información en 4 partes, el 25% acumula el percentil 1, perdón, el cuartil 1 es equivalente entonces al percentil 25, por lo tanto se podría emplear cualquiera de las fórmulas que habíamos comentado anteriormente relacionados, si se quiere, al cuartil, que es equivalente al percentil 25, en este caso. De manera que es el mismo empleo, ¿no? Lo que está desarrollando en este caso. El primer percentil está situado en la posición 25 que nos señala, de manera que bajo este empleo encontramos primero cuál es la posición que va a contener esta medida. Se dice entonces que de acuerdo a nuestra primera determinación, nuestra medida correspondiente al percentil 25 se va a encontrar en la posición entre el número 26 y 27, exactamente en la posición 26.25ava posición ordenada, ¿no? De manera que lo primero que deberíamos hacer es ordenar esta serie de datos, bien de manera ascendente, si que decidimos realizarlo de esta manera, y una vez ordenado buscaríamos entre la posición 16 y 17 interpolaríamos o calcularíamos esta distancia correspondiente al 0.25 que nos falta. En otros casos, aquí ya tenemos este respectivo análisis. Se entenderá entonces que entre la posición 26 corresponde al número 28 y la posición 27 corresponde al número 30. Por lo tanto, esta distancia que nos hace falta, este 0.25 adicional que necesitamos encontrar, corresponderá a esta diferencia entre los dos números, ¿no? Entre el 30 y el 27 y el 28. Es decir, este 0.25 corresponde a esta diferencia para el 25% de la posición, pero esta posición es a partir del número 26, es decir, desde el número 28, y es lo que encontramos a continuación. Esto con respecto al percentil 25. Para el percentil 85, nótese que es una misma generalización. Vamos a encontrar esta posición en mi serie de datos. Contamos con 104 datos y generamos primero un cálculo similar. La posición o el valor que se refiere al percentil 85 se encuentra entre el número 89 y 90 de la posición ordenada, exactamente un 25% más a partir del número que está en la posición 89. Buscamos entonces esos valores que constituyen en este caso 67 y 64, 64 para la posición 89 y 67 para la posición 90. Encontramos el valor, en este caso del percentil 85. Es un procedimiento similar lo que encontramos. Ya en la práctica esto se puede desarrollar en muestras mucho más grandes a través del empleo de un software, de un paquete estadístico, por ejemplo, para el desarrollo de estas medidas. A continuación nos genera también algún ejemplo ya aplicando algún desarrollo, algún software estadístico en particular,
y para obtener estas medidas que habíamos señalado, ¿no? Hasta el momento mínimo, cuartil 1 mediana equivalente al cuartil 2, cuartil 3 y máximo, etcétera. Y podemos comparar posiblemente dos diferentes series de tiempo aquí, dos diferentes series. La primera se refiere a ciertos valores de una variable con respecto a la toma de mujeres y la otra esta misma variable con respecto al segundo grupo que son hombres. Vamos a verificar cuál es el comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres, por ejemplo. Antes entonces de verificar este ejemplo, compararlo con los posibles gráficos que podríamos implementar, entonces ciertas referencias, ¿no? Nótese que las mujeres tienen en general un mínimo inferior al de los hombres en este caso, para esta medida. También el máximo con respecto a la toma de muestras o observaciones en este caso de mujeres, es inferior también al de los hombres. Muy bien. Que podríamos revelar con respecto al resto de cálculos. La mediana, por ejemplo, en este caso es mayor a la de los hombres, que se señala entonces que el 50% de esta información correspondiente al grupo de mujeres se encuentra entre esta medida, ¿no? Y es menor a este valor de 53.32. En el caso de los hombres, en este caso tiene un mínimo un poco mayor, pero está concentrado, digamos, con una mediana inferior. Y bueno, de manera similar podemos comenzar a desarrollar las explicaciones del resto de cifras. Muy bien. Vamos a revisar esto en la práctica con un ejemplo nuestro, ¿no? Habíamos estado analizando en la clase anterior esta primera interpretación de manera visual, lo que habíamos comentado. El decil 10, ya lo habíamos dicho, los deciles, mejor dicho, son 9 deciles que se generan para partir una serie de datos, y los percentiles finalmente serán 99 percentiles para que resultan y dividirán a nuestra serie de datos en 100 partes. Eso es lo que vamos a desarrollar. Pues bien, vamos a generarnos una cierta variable, ¿no? Para nuestro ejemplo. Simplemente empleemos una que ya tengamos desarrollada en algún momento. Vamos a verificar una serie 60 y verifiquemos una serie mucho mayor. Vamos a utilizar esta misma serie que lo hicimos en algún momento. Este número de ventas cuenta con un total de 58 datos. Vamos a utilizar esta misma información. Digamos que deseamos obtener efectivamente estas medidas. Vamos a desarrollar algunas medidas. Vamos a hacer primero, vamos a hacer ciertos tipos de cuartiles. Luego procederemos a hacer los deciles. Y luego haremos también aquí otro percentil. Si quisiéramos hacerlo de manera manual, efectivamente la sugerencia que nos da, ya lo habíamos comentado también ayer, entre diferentes autores, hay diferentes procedimientos para obtener estas medidas, no todas van a ser exactamente las mismas, pero convergen a cierto valor, todo depende del tipo de desarrollo que se genere. Vamos a hacer el que nos propone en este caso nuestro autor Newborn como primer libro de referencia que tenemos. Si quisiéramos hacerlo de manera manual, el objetivo sería de esta serie de datos, recordemos, ordenar, ¿no? Vamos a ordenar esta serie y vamos de manera ascendente. Bien, tenemos este primer valor. ¿Cuántos datos tenemos? Incluso podemos numerarlos a continuación. Y hemos generado un total de 58 datos, me parece. Vamos a traer también a colación las fórmulas que habíamos o que nos proponen este ejemplo Newborn. De manera general nos está proponiendo este tipo de ordenamiento. Digamos adicionalmente también las fórmulas de los cuartiles si quisiéramos tener todo a la mano. Muy bien, para este ejemplo entonces analicemos lo que
caso el cuartil 1, ¿no? Ya lo habíamos señalado que el cuartil es con la letra Q. Vamos a suponer que deseamos encontrar este cuartil. ¿Qué es lo que primero debemos encontrar? La posición antes que el valor. La posición entonces de este cuartil, de acuerdo a nuestra sugerencia, vamos a buscar el punto que divide a la serie de datos de mi primer 25% de la información de mi total de mi serie. Tenemos, recordemos, un número de acuerdo a mi serie de datos de 56 observaciones, sería de 56 más 1 para obtener la posición. La posición entonces en nuestro primer cuartil, a manera de ejemplo, de 14.3. Esta es la primera posición. Exactamente el 14.25%, ¿no? Sería la posición. Pero ahora sí el valor entonces de mi cuartil 1, supongámoslo de esta manera para evitar confusión. La posición de mi cuartil 1 estará entre las cifras 14 y 25. Exactamente más cercano a la posición del número 14 que a la del número 15. Y más cercano en efectivamente un cuarto, ¿no? Es lo que nos señala. Si vemos entonces lo queremos realizar de manera manual, nos dice que nos buscaríamos el número 14 y el número 15, en este caso, de mi serie ordenada. Vamos a ponerlo de este color. Esta sería mi serie ordenada, la de la columna C. Y el valor 14 es el número 5 y el valor 15 corresponde al número 6. De tal manera que, de acuerdo a esta referencia, el valor 14 ya lo habíamos dicho es el número 5 más un 25avo, que es la parte de la posición 14.25, 0.25 entre la distancia que existe del número 15 y el 16. Bien, esto es lo que nos comenta finalmente. Deberíamos, es evidente, obtener un valor entre el número 14 y el número 15, que nos da la posición 14.25. Es decir, deben darnos, o la manera de estar seguros, debe darnos un valor entre 5 y 6. Si obtuviéramos un valor diferente a aquello, es un breve indicador de que estamos cometiendo algún tipo de error. Este será entonces mi valor de mi cuartil Q1, el valor 5.25, de acuerdo a lo que habíamos señalado. Muy bien. Si quisiéramos desarrollar un cuartil 2, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento? Por favor, alguien que nos quiera ayudar, quiera participar. ¿No? Alejandra, por favor, Alejandra Ramos, ¿cuál sería el procedimiento? Por favor. ¿Está con nosotros, por favor? No, no sería todo, pero ahora cambiando con el 0.50. Esperen un momentito, por favor. Alexandra está con nosotros. ¿No? Bien, vamos a comenzar por Fernando Gutiérrez. Tenga la bondad. ¿Cuál sería el desarrollo? Sí, que tú quería hacer lo mismo que lo del cuartil 1, pero en vez de multiplicar por el 0,25, multiplicarle por el 0,50. Veamos entonces primero la posición, como nos comenta en este caso, sería de esta forma. Por favor, confírmenos si es Sí, correcto lo que usted comenta. sí. Luego de aquello, ¿qué deberíamos realizar? Luego, ¿Termina ahí el cálculo? no, n no debería ser diferente. Ok, aquí tenemos una consulta que nos realizan. Fernando, ¿el n debería ser diferente? Creo que sí. No estoy muy seguro. No.
No debe ser diferente. Debe ser el mismo n. Sí. Ok, si fuese así, entonces concluye ahí el resultado o necesitamos realizar algo más. ¿Es este el cuartil Q2? Sí, yo creo que sí. ¿Es el valor del cuartil Q2? Ok. No, profe. Sería la posición. ¿Quién nos dice? Continuemos, por favor. Kevin, tenga la bondad. Claro, ingeniero, esa sería la posición, es decir, dice 28,5, ¿no? Ujú. Nos situamos en donde dice n, o sea, los números de datos, nos dirigimos hasta la parte que es del 28, que Ya. no estoy seguro cuál es el valor. Está entre 28 y 29, o sea, podríamos asumir que o es el 10 o es el 11, pero en este caso no sabemos a qué valor más se acerca, puede estar tanto entre 10 o el 11, entonces aplicamos la formulita que nos había enseñado en la parte de arriba de Q1. En este caso sería, por ejemplo, tomamos el valor de 10, ¿no? Era en este caso 10 más, en vez de 0,25 sería 0,50. 10 Ok. más el 0,50. Y en este caso ahí tenemos el 15 y el 14. Tocaría cambiarle por el 28 y el 29. Y ahí nos debería dar el valor exacto de cuál es la posición de ese Q2. Ok, muy bien. Gracias, Kevin. Ya les voy a anotar aquí. Efectivamente tengo que hacer una precisión, ¿no? Ahí es perfecto. He cometido un error. Nótense que es efectivamente la posición del Q1 entre el número que ocupa la posición 14 y 15. Pero el número que ocupa la posición 14 y 15, perdón, aquí es el número 5, 6 y 5. Realmente el resultado no va a variar, afortunadamente, en esta serie de datos porque tenían la misma dimensión. 6 y 5. En el anterior caso encontrábamos la posición que es diferente, ¿sí? Tal como lo habíamos señalado, incluso le vamos a resaltar esta palabra. En este caso el valor en sí del cuartil es este es el valor del cuartil y lo vamos a poner en color correspondiente a fin de verificar su cálculo. Esto como primer caso. Resolviendo entonces el segundo, tal como nos comentaba efectivamente los dos compañeros, nuestro Q2 partimos de nuestra posición, en este caso, que corresponde al dato 28. Nótese que nuestro dato 28, lo vamos a ver a continuación, es el valor 10, ¿sí? Más el 50% que falta, porque está entre la posición 28.5, es decir, exactamente va a ser el punto medio entre el 28 y 29 datos. Ya nos anticipamos a señalar que será 10.5 el valor de nuestro segundo cuartil, ya que será 50%, o el punto medio entre el dato que ocupa la posición 28 y 29, en este caso 11 menos 10. De manera que este será nuestro cuartil Q2, ya lo habíamos anticipado, debe darnos este valor de 10.5. ¿Es correcto? Es el punto medio entre 10 y 11. Muy bien. Y aquí tenemos justo una inquietud que nos salió a la luz. ¿Debe ser la misma serie de datos, tal como nos comentó Fernando? Sí. ¿Por qué? Recordemos que las posiciones, o mejor dicho, estas medidas que habíamos comentado, son medidas de posición. En ningún momento de la teoría estamos cambiando nuestra serie de datos. No estamos excluyendo o aumentando más datos. Únicamente estamos encontrando el valor a través del cual dividimos en partes iguales, no en anchos de datos, de rango de datos, sino en frecuencia, no en porcentaje de información. Por lo tanto, no hemos agregado ni reducido nuestra muestra sigue siendo la misma. Es por eso que el 5.25, en nuestro caso, en el cuartil 1, es un punto, si el valor de 5.25 no es parte de nuestras observaciones. Únicamente nos señala que a partir del 5 o los valores inferiores a 5.25 en ventas, digamos, constituyen el 25% en este caso, de mi variable ventas. El 10.5, por ejemplo, corresponde al punto bajo el cual se encuentra el 50% de mis ventas y sobre el cual el 50% de mis ventas. No es exactamente un valor, no necesariamente es un valor de mi serie de tiempo. Asumiendo en este caso que es una variable
discreta, ¿no? En caso, si fuera una variable continua con decimales, efectivamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Muy bien, esto entonces como primera referencia. Vamos de las personas que me ayudaron, por favor, ¿cuáles eran? Gutiérrez. Ok, salvo esta parte que nos faltó. Y la última persona que me ayudó, por favor. Era Pozo Kevin, ingeniero, perdón. Pozo Maldonado. Tal como nos comentan, amigo, bueno, tuvo una participación mayor, ¿no? Muy bien, entonces estas son las dos medidas de posición que hemos generado, cuartil 1, cuartil 2. El cuartil 3 será nuevamente equivalente a un procedimiento, un desarrollo similar. Y dejémoslo para que lo puedan desarrollar. Y generemos otra muestra. Vamos a suponer ahora que lo quiero realizar. Los famosos deciles. En este caso, habíamos dicho que tenemos 10 deciles, ¿no? Vamos a suponer que deseo calcular el decil 4, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuál será el desarrollo de este decil? De pronto alguien que quiera, por favor, participar. Tenemos Mauricio. Por favor, Israel. ¿Cuál sería? A ver, si los cuartiles, los cuartos, los deciles deberían ser por cada decena, ¿verdad? Es correcto. Décima parte de la información. ¿Cuál será? ¿Qué debería calcular primero? Entonces, se ocupa la misma fórmula. Es el mismo razonamiento. Nótense que aquí está justamente anotado las referencias. Es el mismo razonamiento. Por lo tanto, la fórmula del decil no hace falta ni siquiera describirlo. Es el mismo razonamiento que acaba Entonces, usted perfectamente de señalar. Entonces sería de multiplicar por 0.10. ¿Ya? ¿Qué multiplicamos por 0.10? A ver, sería el n más 1, la muestra que tenemos. ¿Más 1? ¿Así? Sí. Ok. Y nos da igualmente la posición. Es la posición. Esa es la posición del decil 4, por favor, Mauricio. Yo creo que sí, entonces con esa posición sacaríamos igual el decil. Ok, gracias Mauricio. Héctor, por favor. ¿Está de acuerdo con el desarrollo que nos hizo Mauricio? Yo diría que sí. Pues También. Muy bien, si es así, Héctor, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? Hallar entonces el lugar. ¿Ya? Es 5.7. Hay que ir a la posición 5 y entonces usar la otra fórmula. Posición 5 y 7 me dicen, ¿no? Y vamos a aumentarle un decimal de pronto. Muy bien. La posición 5 y 7, es decir, vamos a poner... 6. Perdón, 5 y 6, correcto. Vamos a darle otro color para hacer esta diferenciación. Sería entonces el desarrollo sería de esta manera. Vamos a verlo. Continuemos. ¿Qué deberíamos hacer? 5 y 7, entonces tenemos el lugar 2. Sería 2 más, estamos con 0,1 por 3 menos 2. ¿Así? Por 3 menos 2. Y ya. El valor sería 2.1. Ajá. Muy bien. Gracias, por favor. Esperen un momentito para hacer las anotaciones. ¿Alguien más, por favor, de acuerdo al orden de Miguel Betancur? ¿Nos quiere comentar? ¿Está usted de acuerdo, por favor? Tengo una inquietud porque, como dice el decil 4, en vez de ser multiplicado por 0,10 sería multiplicado por 0,40. Aquí en esta parte. Sí. Oh. ¿Y el resto de los valores cambian? Sí, cambia. Sí. Sí, cambiaría, sería multiplicado por 0,4 y cambiaría. Que tendríamos la posición.
Efectivamente, vamos a anotar las participaciones. Las 3 personas que me ayudaron, por favor, comencemos. Betancuri. Este fue usted al final, ¿no? Ah, sí. Muñoz, profe. Primero. Ya. Vamos primero al inicio. Betancourt. La segunda, las otras dos anteriores eran Muñoz y Muñoz Felipe, Mauricio, y la otra persona. Muñoz Mauricio, profe. Y la otra persona era Oramas. Oramas Héctor. Ok. Realmente tuvieron esta precisión, digamos, los otros compañeros, pues tienen una nota diferente, pero el planteamiento que nos comentó finalmente nuestros últimos compañeros era el adecuado, ¿no? Entonces estamos calculando el percentil, pues no, el decil 4. Y debemos partir siempre por lo que nos dice la teoría. Decil 4 dice que vamos, los deciles, recordemos, estamos dividiendo a mi serie de datos en 10 partes iguales. Y el decil 4 dice que voy a coger las 4 primeras 10 partes de mi información. Por lo tanto, se entiende que es el 40% de mi información lo que representa el decil 4. He dividido mi serie en 10 partes y voy a coger las primeras 4 de mi serie ordenada. Ese es el tratamiento manual. Bien, por lo tanto voy a escoger 40%. ¿Sí? Si multiplico por únicamente el decil, el 0.1, estaría cogiendo el decil 1 y no el decil 4. Por lo tanto, el decil 4 es la posición 0.40 de mi serie, de acuerdo a lo que habíamos comentado. Se encuentra entonces realmente en mi posición entre el número 22 y 23. Por lo tanto, el número 22 y 23 en este caso, obsérvense, constituye el valor 8 y 8. De tal manera que ya nos adelantamos a decir que como son dos números que son el mismo valor, no existe diferencia entre ellos, ¿no? De tal manera que va a coincidir con el número 8. Regresando entonces a nuestra fórmula, ¿qué deberíamos hacer? Partir de nuestro dato número 22, que resulta que es 8, multiplicar más esta diferencia, que es el 80% restante entre estas dos informaciones, entre el número 23 menos el número 22. Es decir, números iguales, obviamente nos va a dar el número 8. ¿No? Eso es lo que nos señala que es el decil 4. Muy bien. Es correcto, este será el valor del decil 4, que representa, ya lo habíamos interpretado, que el 40% de la información se encuentra bajo el número 8 y el 60% restante sobre el valor 8. Si esta información se refiere al número de ventas de ciertos artículos, se entendería que así. El 40% de las ventas son menores a 8 unidades y el resto sobrepasan esta información. ¿Sí? Profesor, perdón que le interrumpa, me perdí, Claro. porque le puso 0 por 0.80, o sea, 8 más 0.80 por... Ok, claro que sí. Este 0.80, al igual que los casos anteriores, representa la posición. Yo voy a buscar, en el caso anterior, la posición 14.25, es decir, entre el número 14 y el 25. ¿Y cuánto más del número 14? Será un 25% entre el número 14 y 15, es lo que nos señala. En este otro caso, lo que encontramos, la posición primero de mi cuartil, no el valor en sí mi decil, perdón. La posición de este decil está entre el número 22 y 23, pero no es exactamente ni un 25%, ni un 50%, ni un 80%, perdón, es un 80%, interpolando de manera lineal de acuerdo a nuestra sugerencia de Newman, de nuestro autor. ¿Cuánto más después del 22? Un 80% más. ¿De qué? De la distancia entre el número 22 y el número 23. Por eso aplico el 0.80. Gracias, profe. Okay. Eso es para los valores. De tal manera que podríamos también calcular el decil. Supongamos que quisiéramos generar el decil. Vamos a ver esta equivalencia. El decil 5, por favor. Alguien que nos quiera colaborar. Héctor ya nos colaboró. Profe, yo tengo tal vez otra fórmula que tal vez pueda servir. No sé si será esta fórmula bien. Ya la vamos a ver posteriormente. Comencemos con... Estábamos con Nicolai Renzo, por favor. Renzo, Nicolai. Buenas noches, Sergio. Por favor, buenas noches.
Como vamos a calcular el decil 5, primero tomamos 0.5 para encontrar la posición, claro. Ok. Encontrar la posición, tomamos 0.50 y lo multiplicamos por el número de datos que tenemos más 1, y esto nos debería dar la posición. Nos da la posición, ¿no? Tenemos la posición 28.5. Vemos en la tabla la posición 28, que sería entre el 28 y el 29. Tenemos que es entre... así que tomamos el valor número 10, sería, más... como nos da 0.5, sería por 0.5. Por la resta entre 11 y 10. De esta manera. Uh-huh. Muy bien, ok. Justamente es la equivalencia que ayer nos comentaba el compañero. Justamente ya lo habíamos desarrollado en la parte anterior. Es equivalente a nuestro cuartil 2 y a propósito, digamos, a continuación es equivalente a mi mediana. ¿Qué realizamos en la mediana? Dividíamos la serie en dos partes iguales. Si tengo 56, me iré entre la posición, si recordemos, en este caso 28 y 29, ¿no? Por lo tanto, coincide efectivamente que es el valor de mi mediana. La posición del cuartil 2, la posición también del decil 5, la posición también de mi percentil 50. ¿Es correcto esta formulación? Muy bien. ¿Cuál era su apellido, por favor? Parra Vázquez. Muy bien, gracias. Renzo. Gracias. Vamos, por favor, creo que nos quería compartir una fórmula que tenía a mano, me parece que era Fernando. Ya, profe. Bueno, Héctor. la fórmula era, no, Chamba Jordi. Por favor, ¿nos puede compartir su fórmula, por favor, para que lo podamos apreciar todos? Tenga la bondad. Sí, es fácil nomás. Es el decil multiplicar por el n y sobre 10. Por ejemplo, sería el decil 5 multiplicado por 50 y sobre 10. Multiplicado por 0.50 y dividido para 100, así me dice. Sí, a ver, sería que sería 5 por 56, todo eso sobre 10. El 5 sería el decil, el 56 sería el n y el 10 sería el decil, que estamos en deciles. ¿Y qué encontramos con este valor? Esa sería la posición. Ya. La posición. Ahí encontramos la posición nomás. La posición en este caso nos dice 28. De acuerdo a este nuevo procedimiento, sería el valor 10 para el mismo decil 5, ¿no? Aquí tendríamos si un queremos valor. el decil 6, pues solo multiplicamos 6 por 56. Y así. Es el decil 5. ¿Es equivalente al mismo valor? Solo que sería 10 nomás ahí. Y nótense que aquí nos da otro valor. ¿De qué libro o de qué fuente consulta esta otra fórmula? No es de lo saqué de internet nomás, porque como decía, buscar la fórmula es buscar internet nomás. De acuerdo, ¿no? Justamente tenemos esta propuesta que nos da el compañero. Efectivamente habíamos dicho y recordado la nueva, nuevamente regresemos, formulación que nos comentaba el autor, que realmente en la práctica existe diferentes discrepancias entre algunos autores para calcular estas medidas, ¿no? Y esto es justamente lo que acabamos de ver, no libros realmente formales, digamos, sino únicamente en fuentes de internet hay unos desarrollos un poco más complejos, ¿no? Y a propósito de aquello, estas medidas que hemos calculado, por favor, pueden ser replicadas también de manera didáctica a través de nuestros paquetes computacionales. Al igual que lo hicimos en su momento a la mediana, podríamos calcularlo a través de Excel, posiblemente sí, ¿no? Debemos hacerlo. ¿Y cuál será nuestra fórmula cuartil? Sé que aquí contamos nuestras funciones de Excel y cuartil, por ejemplo. Recordemos que no hace falta para nuestra función, en este caso, bueno, aquí no sé por qué se generó una distorsión, espero que no se me haya movido los datos, pero si lo quisiéramos realizar, efectivamente, no sería necesario hacerlo con mi serie ordenada, ¿no? Ya realiza
necesariamente esta acomodación o este acomodo, digamos así, el Excel, ¿no? Aquí nótense que nos da un valor diferente. Muy bien. Y esto es justo lo que les comentaba el libro, ¿no? Tiene realmente esta diferencia de procedimientos que tiene. Por lo tanto, nuestro software genera con una diferente forma de interpolación. Tanto una serie, aquí lo estamos realizando ordenada, como a mi serie, en este caso no ordenada, ya lo habíamos comentado, genera lo mismo. Posiblemente si aplicamos la función cuartil excluyente, lo que hace realmente esta función excluye los valores mínimo y máximo para calcular esta serie y nos da una aproximación mejor, digamos así, a esta serie de datos. El cuartil excluyente tiene la misma metodología que nos propone en este caso Newell. Y bajo otro procedimiento, digamos, otro tipo de interpolación que genera nuestro software, nos da un valor diferente. Todos convergen entonces entre un número entre 5 y 7. Posiblemente en una serie, mientras más pequeña es la serie, más diferencia tenga en medida esta unidad. Una serie de datos mucho más grande, en este caso hemos hecho con 56, con datos mucho más grandes, de 100, centenas, decenas y milésimas. Realmente los valores, en valores, va a ser las diferencias más pequeñas, no van a converger a valores mucho más reales. Muy bien, eso es lo que queríamos demostrar. Vamos a aplicar, si quisiéramos realizar los mismos procedimientos para también el cuartil 2, vamos a aplicar la misma serie. Voy a aplicar aquí el segundo cuartil. Entonces aquí sí hay una concuerda con los valores de nuestro cuartil 2 y si aplicamos también este excluyente, también nos va a coincidir en estos casos. Bien, noten entonces esta precisión que tienen los algoritmos, ¿no? ¿Por qué aquí no tenemos una diferencia? Porque aquí en las dos maneras que he calculado con el Excel no tengo una diferencia. Pronto alguien nos pueda comentar por qué. ¿No? A ver, le escuchamos, Kevin. Tenga la bondad. Porque correspondería a la mediana. ¿Algo más preciso, por favor? Porque se encuentra justo en la mitad de los datos, la mitad de la serie. Ok, perfecto, gracias. Y vamos a anotar la participación de las dos personas que me ayudaron. Kevin, ¿cuál es su apellido? Cruz. Como nos comenta Kevin, bueno, vamos a dar un poco más de precisión. La otra persona anterior que nos apoyó con la metodología. ¿A cuál de la fórmula anterior? Sí, así es. Chamba Jordi. Muy bien. Un valor por su participación. Gracias, profe. ¿Y cuál es esta novedad? Tal como nos comentaba el compañero, en este caso, parece que era Kevin, sí, efectivamente, recordemos por teoría, que hemos insistido varias veces por teoría, nos señala el libro, la mediana es equivalente al percentil 50. Por lo tanto, la manera de encontrar la mediana, ya lo habíamos señalado, es única, no tiene mucha diferencia, mucha manera de cálculo. Es el punto medio que va a separar la serie de datos. Es una serie par o es una serie impar, siempre va a ser este punto medio. Divide la serie en dos datos. Por lo tanto, va a converger, ¿no? Independientemente del algoritmo, hay valores que no podrían fallar por el método. Realmente las diferencias se encuentran en otros tipos de medidas, mucho más, digamos, poco comunes, de los cuartiles, los percentiles, pero en datos como la mediana, que siempre será equivalente al Q2, no podríamos tener diferencias tan grandes o abismales. Muy bien. Por lo tanto, elegí como cuartil o así también como mediana, como ya lo habíamos comentado en su momento, ¿no? La mediana de datos. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué se entiende por percentil? De acuerdo a nuestro desarrollo, entonces aquí estamos empleando las fórmulas. El percentil tiene una misma lógica. Aquí está la revelación que lo habíamos señalado. Vamos a buscar siempre la posición ordenada que va a corresponder al número de percentil. Y aquí tiene esta equivalencia de la fórmula que nos propone
en este caso nuestro autor, ¿no? Similar a lo que nos comenta el compañero. Vamos a suponer que deseamos calcular el percentil 71. ¿Alguien, por favor, que quiera participar en esta ocasión? Alguien que no haya participado, por favor. Héctor, ¿usted participó? Dylan, por favor, Dylan, en este orden, por favor. Listo. Sería igual de colocar 0.78 y eso multiplicarle la posición, digo, la cantidad de elementos 56 más 1. ¿Y qué encontramos de esta manera? La posición del percentil 78. Vemos entonces de esta forma. Sí. Ok. ¿Qué desarrollamos después? Vamos a la posición 44 y 45. Ya, Okay. Y ahí sería de elegir el valor, bueno, entre esos dos el 18 más, Ya. más 0.46 y eso multiplicado a 19 menos 18. Creo que sería. De esta forma. Y ese nos daría el valor. 18.46 nos sale en esta ocasión. Es evidente entonces que el número debería estar entre el valor de la posición 44 y 45 y exactamente entre 18 y 19. Es lo que nos señala. Y ligeramente más cerca al valor de la posición 18, es decir, al valor 18. En este caso, 18.46. Muy bien, efectivamente esta es la solución, ya nos anotamos de compañero. Y así se generan entonces los percentiles. Muy bien. No sé si alguien pudo notar entonces qué tipo de formulación tiene. Aquí el autor, no sé si alguien pudo notar el tipo de, con relación a la mediana, qué tipo de formulación tiene. Cristian, creo que nos quiere comentar usted, Cristian Olivares. ¿No? No. Ok, lo único que quería hacer referencia, bueno, es en la parte cuando estuvimos calculando la mediana. Vamos a ver que lo tenemos en la hoja anterior. Nótense lo que habíamos calculado en la mediana, ¿no? Tiene esta generalización que ya nos había encontrado en Newell. Siempre multiplica el n más 1, asumiendo efectivamente que nos encontramos ante una serie par. Cuando teníamos una serie par, generábamos esta aproximación, una serie ordenada, para calcular el valor. Cuando teníamos una serie impar, era exclusivamente el punto intermedio, ¿no? Es lo que señala. Por lo tanto, aquí es justo este desfase que estamos encontrando. Asume como que todas las series fueran impar. Y en la práctica, como habíamos hecho una serie muy grande, encontrar el punto entre el número 10.514 y el 2513, por ejemplo, es prácticamente despreciable estas medidas, ¿no? Es lo que estamos comentando. Por lo tanto, asume de manera general para una serie impar. Ese es el tipo de formulación que está presentando el autor. Por eso es que en ciertos casos no coincidieron para una serie, aún 156 datos, es una serie pequeña para este valor. Por lo tanto, lo propio, digamos, o más correcto para una serie general debería ser el valor, de acuerdo a nuestro algoritmo, digamos, de Excel, que sería un valor mucho más cercano a la realidad. Esto ocurre entonces por este tipo de interpolación que lo habíamos visto que genera nuestro autor, asumiendo este n más 1. Muy bien, este es entonces el desarrollo de estas medidas, ¿no? Podríamos generar lo mismo para otro tipo de información, ¿es correcto? Cualquier tipo de percentil, lo que está haciendo la fórmula, dividiendo para 100, o en este caso multiplicando para el total de datos y dividiendo para 100, 10 da únicamente esta proporción, ¿no? Tal como dice el percentil, voy a calcular el percentil 30, se entiende entonces que al dividir para 100 estoy calculando este porcentaje, ya que divido en 100 partes. En el decil, es de manera similar, divido para 10 partes, estoy únicamente, tal como nos señalaba la fórmula, generando este porcentaje al dividir para 10. En un percentil lo divido para 100, ya que estoy dividiendo la serie de datos en 100. En otras palabras, estoy únicamente calculando este porcentaje de información.
Esto entonces con este tipo de medidas. ¿Quién era la última persona, por favor, que nos ayudó? Dylan Lema. Muy bien, gracias. Dylan. Vamos entonces con la explicación que tenemos a continuación de esta teoría. Estos tres grupos de medidas que habíamos visto, los cuartiles, deciles y percentiles, constituyen en sí el grupo de estas medidas de posición que habíamos señalado. Tienen interpretaciones totalmente, digamos, similares en la mayoría de casos, ya que se entiende que es el empleo bajo una serie ordenada. Por lo tanto, vamos a presentar o interpretar esta información como qué porcentaje se encuentra sobre o bajo cierto valor. Muy bien. ¿Qué podríamos entender entonces bajo estos ejemplos y nuestra gráfica anterior? Que entre el Q1 y el Q3, ¿cuánta información se acumula? Se acumula también 50%, es lo que estamos revelando, ¿no? Q1 acumula desde el mínimo el 25%, desde el Q1 al Q2 del 25% más, y así sucesivamente, de tal manera que también entre el Q1 y el Q3 se acumula obviamente un 50% de la información. Eso es lo que también habría que tener en consideración para las explicaciones que se emplean para este tipo de medidas. Bueno, aquí entonces estos ejemplos nos señalan algunos cálculos, efectivamente ya lo habíamos empleado como para estas medidas y cómo irlas explicando. Muy bien, y a continuación nos presentan algunos ejemplos adicionales del libro para este cálculo de medidas. Calcular la media muestral, ya lo habíamos visto en su momento. Muy bien. Una vez entonces verificado estas medidas, nos hace falta conocer el tercer grupo de medidas de acuerdo a nuestro sílabus relacionado a las medidas de dispersión o de variabilidad. Vamos a realizar entonces el cálculo o la explicación nuevamente de este segundo grupo, de este tercer grupo de medidas, las medidas de dispersión o variabilidad. Entonces, pasamos de las medidas de tendencia central a las medidas de posición y ahora a las medidas de dispersión. Todas ellas nos contribuyen realmente a tener un criterio más enriquecido al momento de interpretar una serie de datos, cómo se encuentra distribuida, sobre qué promedio, etcétera, dónde se acumula la información, entre qué rangos, por ejemplo, etcétera. Y ahora vamos a ver este caso particular, la variabilidad. Se refiere entonces, ya nos anticipamos a decir a qué tan dispersos se encuentran los datos, siempre con respecto a una medida en particular. Bien, por favor, vamos a pedirnos ayuda con la lectura. Tenga la bondad a Joel Luna. Claro. Medidas de la variabilidad. ¿Desde ahí? Sí, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. La medida no es por sí sola una descripción completa suficiente de los datos. En este apartado presentamos números descriptivos que miden la variabilidad o dispersión de las observaciones con respecto a la media. En concreto, incluimos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. No existen dos cosas exactamente iguales. En todas las áreas hay variaciones. En los deportes, el jugador estrella de baloncesto puede anotar 5 canastas de 3 puntos en un partido, y ninguna en la siguiente, o puede jugar 40 minutos en un partido y solo 24 en el siguiente. El tiempo meteorológico varía mucho de un día para otro, e incluso de una hora a otra. Las calificaciones de un examen varían de unos alumnos a otros, dentro de un mismo curso con un mismo profesor. La presión sanguínea, el pulso, el nivel de colesterol y la ingesta de calorías de una persona varían diariamente. En el mundo de la empresa, se observan variaciones en las ventas, en los costes publicitarios, en el porcentaje de reclamaciones relacionadas con los productos, en el número de nuevos clientes, etc. Aunque dos conjuntos de datos tuvieran la misma media, las observaciones individuales de uno de ellos podrían variar con respecto a la media más que las del segundo. Consideramos los dos conjuntos siguientes de datos muestrales. La muestra A, que es un grupo de 4, es 1, 2, 1 es 36, la muestra B, 8, 9, 10 y 13. Aunque la media es 10 en ambas muestras, es evidente que los datos de la muestra A están más alejados de 10 que los de la muestra B. Necesitamos números descriptivos para medir esta dispersión.
Ok, muy amable, gracias. Antes entonces de entrar ya en específico a verificar cada una de estas medidas de variabilidad, nótense, el autor en este caso nos refiere a lo que habíamos comentado, ¿no? Vamos a verificar qué tan dispersos se encuentran, digamos así, utilizando este término, qué tan regados, por decirlo de alguna manera, se encuentran los datos distribuidos, pero siempre con respecto a algo, ¿no? Con respecto a alguna medida. Por lo general, se representa con respecto a la media, con respecto al promedio. Por lo tanto, la variabilidad va a buscar esta medida de qué tan dispersos se encuentran los números distribuidos con respecto a su promedio, a su media. Ya que por sí sola la media no es una medida suficiente, como habíamos comentado. En estadística se lo dice, no es una medida, aunque es muy utilizada, realmente la más empleada, genera mucha información, pero por esta también característica que habíamos señalado, muy susceptible a los datos atípicos, a los datos extremos, no es completamente robusta o suficiente. En estadística se utiliza el término robusta. Muy bien. Por lo tanto, es necesario emplear medidas adicionales como las que acabamos de ver, y en este caso, el capítulo que nos centra es las medidas de variabilidad, siendo características de ellas las dispersiones. Se incluyen las siguientes medidas, ¿no? Algunas de ellas son fáciles de entenderlas: el rango intercuartílico, la varianza, la desviación típica o la desviación estándar, también se la conoce, o solamente desviación típica, desviación estándar, o prácticamente que es la raíz de la varianza, ¿no? Se refiere a estos términos. Y el coeficiente de variación. Estas son las grandes medidas relacionadas de variabilidad. ¿Cuál es lo importante? Y tal como estamos viendo a continuación, no existe realmente en la naturaleza dos series exactamente iguales. Por más que decidamos realizarlos tomas creando características similares, digamos, queremos ver el tiempo que corre una persona a los 100 metros, los 100 metros, por ejemplo, por más que lo hagamos con la misma persona, al mismo horario, siempre habrá una diferencia, ¿no? En las tomas de datos. ¿Y esto por qué? Porque realmente los eventos son aleatorios. Eso es lo que estamos comentando. Y entonces, al no existir dos series reales en la naturaleza, siempre va a haber una manera de encontrar su diferencia. Y esto es finalmente común, o se lo puede encontrar a través de estas medidas de dispersión. Bien, esto es lo que nos dicen en los ejemplos que estamos viendo a continuación. Pueden incluso llegar a tener medidas de tendencia central similares, los mismos promedios, por ejemplo. Pueden llegar incluso a tener las mismas otras medidas similares, las mismas modas, por ejemplo. Puede darse estos casos, aunque poco comunes, pero es posible. Pero lo que no es posible es que lleguen a tener las mismas medidas, tanto de tendencia central como de variabilidad y como de disposición en una serie. Es por eso cuando a veces se genera una serie de datos y le ponemos una variable que es única, por ejemplo, se rellena una serie de datos con los datos del número de cédula, por ejemplo. Los números de cédula, al ser un número único para cada persona, nos genera una serie diferente. Y al ser una serie diferente, es evidente que no pueden converger o tener los mismos valores todas las medidas. Es por eso que la práctica es un buen referente para conocer cuando existe, digamos, duplicidad de series o duplicidad de resultados. Bien, aquí tenemos entonces los siguientes ejemplos. Tal como habíamos señalado, pueden darnos los mismos promedios, pero nótese que son diferentes valores, de diferente manera como se encuentran distribuidos los datos. Aquí en ambos casos, la media, en el caso 1 lo podemos comprobar, realmente la suma de estos 4 valores nos dan 40, dividido para 4, el promedio es 10. En este otro caso también el promedio, la suma de los valores es 40 y dividido para 4 sigue siendo 10. La media es la misma, pero la serie es diferente. Bien, aquí tenemos incluso un valor atípico, y aquí los datos se encuentran distribuidos, nótense, entre 8 el mínimo y el máximo 13, es mucho más pequeño su rango, y aquí entre 1 y 36. Por lo tanto, cambia estas medidas de cómo se encuentran dispersos. A breves rasgos podemos darnos cuenta que la muestra es la que se encuentra con mayor dispersión, ya que está ocupando una amplitud mayor entre el valor máximo y el mínimo. Sí, está distribuido o se encuentran regados, digámoslo así, en un rango mayor. Son más dispersos con respecto a su promedio de 10, donde se encuentra ya en la práctica acumulada la mayor parte de la información, incluso menor a este promedio. Tenemos 3 observaciones de 4.
Claro que son series pequeñas, pero en la práctica los procedimientos son similares. Nos encontramos entonces ante una introducción de lo que se refiere a estas medidas de variabilidad. Vamos verificando las dos más simples correspondientes a los rangos. Por favor, vamos a pedir nos ayude con la lectura de esta parte, por favor, a Luis Perengües. Claro, buenas noches, profe. Buenas noches. Rango y rango intercuartílico. Rango. Rango es la diferencia entre la observación mayor y la menor. Cuanto mayor es la dispersión de los datos con respecto al centro de la distribución, mayor es el rango. Como el rango solo tiene en cuenta la observación mayor y la menor, puede estar muy distorsionado. Si hay una observación excepcionalmente extrema, aunque el rango mide la misma dispersión total de los datos, puede ser una medida insatisfactoria de la variabilidad, dispersión, debido a que los casos atípicos o muy bien altos o muy bien bajos influyen en él. Una manera de evitar esta dificultad es ordenar los datos en sentido ascendente o descendente, descartar algunos de los números más altos y algunos de los más bajos, y hallar el rango del resto. A veces se elimina el 25% más bajo de los datos y el 25% más alto. Para ello definimos los cuartiles y el rango intercuartílico, que mide la dispersión del 50% central de los datos. Continúo, profe. Por favor. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico, o RIC, mide la dispersión que hay en el 50% central de los datos. Es la diferencia entre la observación del cuartil 3, el tercer cuartil, o sea, el 75%, el 75 percentil, y la observación del cuartil 1, el primer cuartil, o sea, el 25 percentil. Por lo tanto, el RIC es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. En el ejemplo 2.6 hemos examinado una muestra aleatoria de los tiempos en minutos que pasaron. N igual a 104 personas comprando en un centro comercial y hemos visto que el 25 percentil, o sea, el primer cuartil era 28.5 minutos. Asimismo, podemos demostrar que el 25 percentil, o sea, el tercer cuartil, es 56.5 minutos. Por lo tanto, el rango intercuartílico correspondiente a los datos del fichero de datos de Shopping Times es el siguiente. RIC es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Esto es igual a 56.5 menos 28.5 y esto es igual a 28 minutos. Ok, gracias. Muy bien, dicho lo anterior, recordemos estos dos rangos, lo que vamos a buscar es este recorrido, digámoslo así, entre qué valores se encuentran en nuestra serie de datos. La primera medida es el rango en sí. Nótense que es únicamente la identificación de cuál es el valor, perdón, o la observación máxima y la mínima, obviamente de mi serie de datos. Y la diferencia entre estos dos valores me da el rango, es decir, entre qué amplitud se encuentra el total de mi serie. Pero esto es únicamente una dispersión total, ya que estoy cogiendo el máximo y mínimo y generando únicamente la comparación de dos valores, tomo una medida total. En nuestro ejemplo, por ejemplo, que habíamos visto, es la diferencia entre este valor máximo, que vamos a poner ahorita de negrilla, y nuestro valor mínimo. Realmente va a decir, entre este rango se encuentran todos mis datos. ¿Es correcto, no? Tal es así que, regresando a nuestro ejemplo anterior, ya lo habíamos señalado en la muestra, el rango sería la diferencia entre 36 y 1, es decir, 35. Mis datos se encuentran distribuidos en un ancho, digamos así, en una amplitud de intervalo de 35 unidades, mientras que en mi rango, la muestra B, valor mínimo es 8 y el máximo 3, está distribuido entre un rango de 5, es decir, entre 5 unidades se encuentra distribuida toda mi serie para estos casos pequeños. ¿Cuál tiene mayor rango? Efectivamente es la muestra A, pero también nos señala que efectivamente esta medida tiene esta, digamos así, esta desventaja o esta susceptibilidad a los datos atípicos. Bien. Habíamos visto en clases anteriores que este desarrollo de medidas complementarias como la media, la mediana y la moda nos ayudan a encontrar con facilidad
de manera visual un dato atípico, que al considerar un dato atípico nos ayuda finalmente a corregir este tipo de información o a descartarla. Bien, y esto es lo que pasa que el rango, ¿no? Habíamos visto en su momento, me parece que teníamos aquí la presencia de un dato atípico, no me acuerdo si lo teníamos en esta posición, creo que lo habíamos tratado intencionalmente un dato atípico. Sí, cuando hablábamos de la media, ¿no? Justamente habíamos encontrado, creado un dato atípico de manera intencional. Nótense que el rango, en teoría, ¿cuál es el objetivo de lo que estábamos señalando? Buscaríamos el valor máximo de mi serie de datos menos el valor mínimo de mi serie de datos, o la observación mínima, es lo que nos señala. De acuerdo a la serie que nos hemos empleado, vamos a buscar el máximo menos el valor mínimo. Es evidente que nos da un rango amplio, ¿no? De 120.22 para la serie que habíamos señalado. Pero habíamos también visto en un ejemplo anterior que el resto de medidas complementarias nos ayudaban a identificar que tenemos una distribución asimétrica y posiblemente encontrar un valor que era necesario corregirlo. Referente a esta estatura. Posiblemente el valor, con este valor corregido, nos da un diferente rango y es evidente. Hemos detectado un valor atípico y esto nos generará un adecuado rango. La diferencia ahora con el valor corregido, vamos a ver a continuación, será el máximo para esta nueva serie menos el valor mínimo obviamente de la misma serie una vez identificado este valor. Perdón, se nos fue algún... La diferencia de los dos rangos. En el uno teníamos un rango mucho más amplio, sí, mucho más extenso, y el otro un rango mucho más real, una vez efectivamente identificado y superado el valor atípico. Muy bien, esto lo podemos ver y concordar con la teoría tal como nos señala Newell, ¿no? Efectivamente, este rango también es susceptible realmente a estos casos atípicos. Esto lo podemos apreciar realmente en este ejemplo, ya que encontramos con una serie de apenas 20 observaciones. En la práctica, con una serie mucho más numerosa, mucho más grande, encontrar estos atípicos merece unos procedimientos un poco más detallados, digamos. También se puede emplear los conocimientos adquiridos y efectivamente un software estadístico también para el desarrollo de estos tipos de análisis. Sugiriéndonos entonces el autor el empleo de alguna medida adicional. Ya nos dice que a veces se elimina, bueno, la palabra realmente no sería eliminarse, no se deja de un lado, digámoslo así, por un momento se olvida el emplear un 25% de la información hacia abajo y hacia arriba. Esto en algunos casos conocidos como el rango intercuartílico. Bueno, en la práctica realmente se detecta primero los valores atípicos y no se los considera para el resto de análisis al determinar que es atípicos. Obviamente, un dato que tiene mucha frecuencia, digámoslo así, ya no es un dato atípico, es un comportamiento usual. Por lo tanto, algunos autores no están dentro de nuestro análisis, de esta materia, pero por conocimiento, algunos autores emplean un valor, digamos así, algunos dan un valor entre 2, 3 o hasta el 5% de información para considerarlo atípico o desecharlo, ya que pasado este porcentaje ya no es información atípica, ya es un comportamiento normal de esta información. Son valores extremos y altos que no son atípicos, que realmente se están repitiendo frecuentemente, entonces es un comportamiento que debe ser considerado. Por lo tanto, la palabra eliminar realmente no, digamos que tiene un poco de exageración en el autor. Únicamente obviamos por el momento esta información de las colas, de las series más bajas y las series más altas, para dar paso al denominado rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Ya lo habíamos señalado. Vamos a ver dónde se encuentra acumulado, entre qué valores se encuentra acumulada el 50% de mi información central. Y eso, el rango intercuartílico efectivamente denomina con estas letras RIC, rango intercuartílico, la diferencia entre el valor
el cuartil Q1 y Q3, no las posiciones. ¿No? Las posiciones nos servían al inicio para detectar los cuartiles y ahora sí, bajo estos valores encontramos nuestro rango intercuartílico. Muy bien, regresemos entonces a nuestra serie de datos iniciales que habíamos señalado en nuestro ejemplo. De manera de ejemplo, vamos a ver, ya lo habíamos visto, el cuartil 1, el cuartil 2. Podríamos obtener estas dos medidas complementarias, ¿no? Vamos a hacer el rango de manera normal. El rango de acuerdo a lo que habíamos visto, parte por encontrar el valor máximo y el valor mínimo de mi serie de datos. En este caso el máximo de mi serie de datos ordenada lo identificamos rápidamente, es el valor 25. Y en mi serie, y también el mínimo de mi serie ordenada es el número 0. ¿No? Vemos entonces que el rango llega a ser la diferencia entre estos dos valores. El rango intercuartílico entonces requiere el desarrollo, la diferencia entre mi Q3 y Q1. Bueno, en el ejemplo anterior no calculamos el Q3, podemos aprovechar para calcular el Q3. Recordemos que primero debería encontrar la posición de mi Q3. La posición de mi Q3, recordemos que va a ser el 75% de la información de acuerdo a la propuesta de Newell de los datos 56. Este cálculo nos da el valor de 42.75. En otras palabras, 42, que en este caso se refiere a 17, más este porcentaje también hacia la posición 43. En este caso son números similares, el número seguirá siendo el número 17. Por tanto, nuestro rango intercuartílico en este caso será la diferencia entre 17 y mi cuartil Q1. Muy bien, ¿qué representa este rango intercuartílico? Hemos restado, recuerden, el cuartil 1 del cuartil 3, cuartil 3 menos el cuartil 1 conforme nuestra recomendación de Newell. Pero ¿qué nos representa en sí? Nos dice que el 50%, ¿no?, de la información de los datos se encuentran distribuidos ¿qué valor? Entre el valor de 5,75 en mi serie, digamos, toma algún valor, número de ventas, etcétera, la variable que sea, y el valor del Q3 entre 17.5. Recorriendo una distancia, si fuera tiempo, minutos, etcétera, digámoslo así, un intervalo de 11.3. La distancia que existe entre Q3 y Q1, vamos a ponerlo aquí, un poco más pronunciada esta línea, se entiende que esta distancia, no sé si se logra apreciar, por favor, con otro color. Esta línea roja que estoy generando es el rango intercuartílico. Esa distancia que existe ya en medida entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahí se encuentra acumulado el 50% de la información. ¿Y esto para qué nos ayuda finalmente a ver si es que se encuentra la serie centrada o hacia dónde se está acumulando más del 50% de la información? ¿Hacia el mínimo o hacia el máximo? En datos atípicos, por ejemplo, nótense que vamos a suponer que de manera intencional genero esta misma serie de datos. Intencional esta otra variable. ¿Qué pasa si ahora mi rango atípico por alguna casualidad hubo un mal ingreso de la información y tengo un valor de 2500? El rango obviamente va a ser modificado, vamos a hacerlo un poco más amplio. Bien, el rango efectivamente va a modificarse fuertemente, ¿no? La diferencia entre el valor máximo de mi serie de datos
será entre 2500 y 0. Pensé que realmente qué influencia tiene este dato atípico en el rango como única medida de dispersión. Por lo tanto, al igual que los ejemplos anteriores, el rango intercuartílico nos da un poco más de robustez para este cálculo. El cuartil Q1 se ve influenciado por este cálculo, por los cálculos de este dato atípico. Si esta fuera la pregunta, nótense que no, porque estoy buscando primero la posición. La posición no ha cambiado, seguirá siendo la misma en mi serie de datos. Y los valores entre la posición o el dato 14 y 15 no ha cambiado. Sigue siendo mi mismo valor Q1. El cuartil 3 ha cambiado por la influencia de este dato atípico. Nótense que no, ya que en mi serie de datos el valor entre el número 42 y 43 no han cambiado a mis datos atípicos. Siguen siendo los mismos valores. El dato atípico entonces queda fuera y por lo tanto el rango intercuartílico en este otro caso no ha variado. Sí, sigue siendo el valor que hemos calculado. No se ve influenciado por este dato atípico. Entonces una buena práctica de esto nos ayuda a señalar. En este primer caso, nótense el máximo, ya lo habíamos visto. Comencemos de manera ordenada, el mínimo es 0. Es en este caso 2500. Si el rango intercuartílico nos señala que toma un valor de 13. ¿Sí? Y el cuartil Q1 es, perdón, el Q1 ya lo habíamos visto, tomaba el valor de 5,75 y el valor Q3 tomaba el valor de 17,5, ¿no? Esto nos señala, nótense que tenemos una curva asimétrica, ¿sí? Obviamente sabemos que tenemos un dato atípico, pero si tenemos una serie más grande, una serie mucho más grande y no podemos aún identificar los atípicos, podríamos encontrar que existe un sesgo, ¿no? El 50% de la información está entre 5 y 17 y el valor mínimo es 0. Se está generando un cierto tipo de curva. Vamos a generarlo a mano alzada únicamente por este momento. Estamos indicando que a partir del mínimo, que es 0, comienza a acumularse la información en un 25% hasta el valor de 5.75 y luego de este valor se comienza a acumular el 50% de la información hasta el 17.5. Hasta ahí tenemos acumulado hasta el Q3, perdón, el 75% de la información y el restante se encuentra hasta un valor de 2500. Más o menos a breves rasgos, esta sería la forma de la distribución que nos estaría dando. Muy bien. Nos dice entonces que el Q, el mínimo era 0, el máximo 2500. Era 0, el máximo 500. El Q1 era 5.75, vamos a ponerlo a breve ojo como este valor. Y el Q3 era el valor de 17.5. Menos mano alzada únicamente. Nos indica que aquí está concentrado el 100% desde el mínimo, o entre el Q1 y el Q3, que es 5.75 y 17, digamos, se encuentra acumulado el 50% de la información. ¿Y qué tan cercano está a su máximo o a su mínimo? Está más cercano al mínimo. Por lo tanto, también es una evidencia que en el lado derecho tenemos datos atípicos, o esa es la forma de la distribución. También ocurre al tener un dato, digamos, ya lo habíamos comentado, extremo en la otra cola. Si es de 1000, nótense que también afecta a mi rango, pero no afecta a mi rango intercuartílico. Muy bien. Pero estas medidas complementarias obviamente nos dan una diferente representación gráfica, ¿no? En este caso mi mínimo ya no es 0, es menos 1000. Tendremos una dispersión también, digamos, una forma diferente de la curva, ya que comienza el número negativo. Bueno, esto es como una pequeña interpretación de la diferencia entre estas dos medidas del rango y el rango intercuartílico. Por lo tanto, todas estas medidas que al momento estamos analizando en sí son complementarias, ¿no? Nótense que a medida que contamos con mayor manera, de mayor información, no únicamente pasamos de una media a calcular
otras medidas como mediana, moda, deciles, percentiles y ubicar estas medidas de varianza, de variabilidad, nos ayuden a tener una mayor idea de cómo se encuentra distribuida nuestra serie de datos. Inclusive a tener ciertas técnicas para, como un primer ensayo de determinar datos inusuales o datos atípicos. Muy bien, no sé si hasta aquí existe alguna inquietud, por favor. Sí, yo tenía una pregunta, profe, por favor. Claro que sí. ¿Qué implica que una serie esté más dispersa que la otra? Ya, una serie implica que esté más dispersa, otra implica finalmente qué tan, digamos así, volátil está la información con respecto a un promedio. Mientras más la serie sea menos variable, se estaría diciendo que tiene mayor comportamiento, digamos así, normal dentro de cierto tipo de rangos. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que desea hacer un estudio, o el Estado quiere hacer un estudio de cómo está el tema nutricional de nuestros niños, por ejemplo. Muy bien. Y resulta que coge una muestra, vamos a hacerlo de manera general, una muestra de unos 10.000 niños a nivel nacional para medir su estatura. Resulta entonces que mide este rango de información, ya, ok. Y tiene una medida, ¿no? Su promedio, de la estatura promedio de los niños se me ocurre, entre 8 y 10 años, o digamos de 7 años, ¿no? Eso únicamente para dar un ejemplo. Va a coger la estatura de 7 años de los niños y calcula un dato, pero quiere ir mucho más allá. Dice, en un solo dato de manera general del país, puede darnos una apreciación equivocada y dice, quiero saber realmente cómo está el tema nutricional de estos mismos niños, pero en diferentes regiones. Quiero hacer de los niños de la costa, por ejemplo, con respecto a los niños de la parte indígena, de las zonas indígenas, por ejemplo. Entonces genera este tipo de dispersión. ¿Cuál creen que tenga mayor dispersión? Posiblemente, digamos de manera ejemplar en este caso, que resulta que los niños o las estaturas en desviación, en variabilidad en la parte de la costa es mucho menor. Todos se encuentran bajo un mismo rango mucho más pequeño. Pero si vamos a la parte, digamos, de este otro grupo poblacional, puede ser que la amplitud sea mucho mayor, haya más dispersión. Puede tener incluso el mismo promedio, ¿no? Pero ¿en dónde podríamos tener mayor evidencia de que algo está pasando con cierto grupo de niños, que algunos son mucho más pequeños que el promedio, por ejemplo? O en algunos casos son mucho más grandes que el otro. Es decir, este tipo de variabilidad nos ayuda realmente a entender cómo está la serie de los datos. Dependiendo entonces del tipo de información que estamos analizando, nos ayuda a tener esta percepción de que algo está sucediendo con la serie de datos. Si notamos que tenemos mucha mayor dispersión, en este caso, midiendo, por ejemplo, la talla en los niños de este cierto grupo de edad en un cierto tipo de población, nos ayuda a generar una alerta, ¿no? Posiblemente una alerta de política pública, saber que tenemos mayor dispersión en las estaturas de los niños, por ejemplo, de este grupo poblacional, es que ahí tenemos, por ejemplo, mayor evidencia de desnutrición, si fuese el caso, ¿no? Para esto nos sirven estas medidas de variabilidad, para saber qué tan dispersos se encuentran con respecto a un promedio. No sé si eso de pronto le satisface su inquietud, por favor. Sí, profe, gracias. Entonces, realmente no estamos diciendo que ser más variable es bueno o es malo, no, esa no es la inquietud. Todo depende del tipo de información que necesitamos efectivamente obtener o estamos interpretando. Habrá algunos casos donde que la variabilidad representa algo positivo, por ejemplo. Estamos midiendo la acción, digamos, el precio de cómo sube una acción. Es evidente que los precios de las acciones varían de día a día, de hora a hora, por ejemplo, en mercados mucho más volátiles. Entonces, esta variabilidad de acciones nos ayuda a tener realmente un buen indicador. En la práctica se dice así, si es que una acción es cotizada, suben, bajan los precios, es porque realmente es dinámica, es atractiva para la gente. Pero ¿qué pasaría si hay acciones, puede haber una acción que pasa varios días sin que se venda? No tiene variabilidad, tiene una varianza cero, ¿no? Es decir, es una acción que no es atractiva para el mercado, ¿no? Es un punto perjudicial. Por lo tanto, el tener más o menos variabilidad en algunos casos es
No podemos decir que es bueno o malo por ser mayor o menor. Todo depende del tipo de serie que se tenga. Nos ayuda entonces a verificar únicamente cómo se encuentran los datos más dispersos con respecto a otros, ¿no? Eso es lo único que nos comenta. Y bueno, no es lo único, realmente es una gran herramienta para medir esta información. Muy bien, si hay otra inquietud de pronto, por favor, si tienen otra inquietud del tema que hemos visto. Ok. Bueno, si no hay más inquietudes, el siguiente tema que vamos a ver es bueno, lo vamos a ver únicamente digamos así rápidamente. Te reojo ya que este va a ser un tema parte de las consultas de trabajo en grupo, el desarrollo de los diagramas de caja. O sea, prácticamente adelantamos a señalar que este diagrama de cajas y bigotes ya lo vimos en su momento, la parte introductoria de todos los tipos de gráficos que se pueden realizar, incluso el de tallo y hoja. Y existe otro tipo de representación gráfica, el diagrama de tallos y hojas, ¿no? ¿Qué emplea realmente este diagrama de tallo y hojas? Emplea las mismas medidas que hemos visto hasta el momento. Va a emplear el mínimo, el máximo y los cuartiles, ¿sí? Tal como lo habíamos visto hace un momento en este ejemplo, el mínimo y el máximo y los cuartiles los realiza también. Existe este tipo de referencia del diagrama de cajas y bigotes. Entonces, por favor, vamos a revisar brevemente esta lectura. Si es tan gentil nos ayuda, por favor, vamos a pedirle nos ayude a John Quinotoa, por favor. Escucha, profe. Por favor. Diagrama de cajas y bigotes. Un diagrama de cajas y bigotes es un gráfico que describe la forma de una distribución por medio del resumen de 5 números: el valor mínimo, el percentil, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. La caja interior muestra los números que abarcan el rango del primer al tercer cuartil. Se traza una línea que atraviesa la caja en la mediana. Hay dos bigotes. Uno es la línea que va del 25 percentil al valor mínimo. El otro es la línea que va del 75 percentil al valor máximo. ¿Continúo con lo de abajo? Por favor. Pizzería Gilotis, diagrama de caja y bigotes. La pizzería Gilotis tiene 4 locales de una gran área metropolitana. La tabla 2.2 muestra las ventajas diarias en cientos de dólares de una muestra aleatoria de 10 días procedentes de los 4 locales. Represente los datos con un diagrama de caja y bigotes. Los datos se encuentran en el fichero de datos Gilotis Pizzería. Tabla 2.2 o abajo. La solución, por favor. Solución. Podemos calcular fácilmente el resumen de 5 números utilizando las ecuaciones de este capítulo, o podemos obtener los resultados utilizando un programa informático como el Minitab. La tabla 2.3 muestra las ventas medias y los valores de cada una de las medidas del resumen de 5 números correspondientes a cada uno de los 4 locales. Basta observar brevemente la tabla 2.3 y la figura 2.3 para ver que el local 1, el local 2, el local 3 y el local 4 tienen todos ellos las mismas ventas medianas de $1,050. Observamos incluso que el local 1 y el local 2 tienen unas ventas medias casi idénticas, $1,010 y el local 1 y $1,020 el local 2. Sin embargo, si se examina más detenidamente el rango y el RIG del local 1 y del local 2, se observa que las ventas del local 2 están dispersas en un intervalo mayor que las del local 1. Observe que el local 3 tiene las ventas medias más altas, $1,840, pero también el mayor rango, o sea, la dispersión total, utilizando el programa Minitab. Vemos que en la figura 2.3 formas de la distribución de las ventas de estos 4 locales. Venta de pizzería Gilotis, diagrama de caja y bigotes. Observe que en la distribución de las ventas del local 3 está sesgada hacia la izquierda, lo cual indica la presencia de días en los que las ventas son menores que en casi todos los demás días, $200 y $300, o quizás de un error en la introducción de los datos.
Asimismo, la distribución de las ventas del local 4 está sesgada hacia la derecha, lo cual indica la presencia de unas ventas mayores que en casi todos los demás días de 2.200 y $2.000 o la posibilidad de que las ventas se hayan anotado incorrectamente. La dirección de la pizzería Guilotis querrá tener más información sobre la variación de las ventas tanto en un determinado local como entre estos 4 locales. Esta información le ayudará a tomar decisiones. Ok, muy amable, gracias. Nótense en este ejemplo, ¿no? Efectivamente, si bien hemos comentado esta gráfica va a ser parte de la consulta, vamos a dar una referencia de su utilización. Como ya lo había comentado, este diagrama emplea realmente un resumen de las medidas anteriores, mínimo, máximo y especialmente los cuartiles, es decir, el empleo de las medidas de posición. Muy bien, únicamente. Aquí tenemos este cálculo en general, ¿no? Nótese que en esta tabla revela las ventas de esta pizzería que tiene diferentes locales, 4 locales que quiere comparar y se entiende que estas ventas están en cientos de dólares, lo que nos señala en esta tabla. Queremos ver, o el objetivo podría entenderse que esta pizzería quiere saber si las ventas en estos 4 locales son diferentes o cuál es el comportamiento que existe en estos 4 locales, en estas ventas diarias que mantienen dólares. Muy bien. ¿Qué deberíamos hacer? Aquí utilizamos efectivamente este diagrama de caja y bigotes que se denominan para cada uno de estos valores. Recordemos que cada local genera su propia serie, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, es difícil que tengan las mismas medidas e imposible que concuerden con todas las medidas de dispersión media y de tendencia central, ¿no? Ya que son diferentes, pese a que son de la misma pizzería, son diferentes locales. Muy bien. En el primer caso, nótese el valor mínimo de esta serie del local 1 oscila entre el valor 8 y el valor máximo es 14 de manera visual. En el segundo, la venta oscila entre 1, bueno, se entiende que son cientos de dólares, entre 100 y digamos hasta el máximo de 19. Bien, tiene diferente mínimo, diferente máximo. El local 3 también tiene un dato mínimo de 2 y un máximo, en este caso, lo podemos observar de 26. Diferente mínimo, diferente máximo, eso nos genera diferentes rangos. Y el local 4 también el valor mínimo oscila entre 8 y el valor máximo es entre 22. Todos ellos incluso podrían llegar a tener el mismo promedio, es correcto. En este caso vamos a ampliar únicamente las medidas del diagrama de cajas y bigotes. Como vemos, podemos emplear todas las medidas que se han generado, ¿no? de medida de tendencia central, dispersión, posición, etc. Aquí vamos a emplear, de acuerdo al diagrama de cajas y bigotes, el valor mínimo en los cuartiles, el primero, segundo cuartil que es equivalente a la mediana, y el máximo, estas 5 medidas para hacer esta representación. En cada una de estas series, se podemos calcular su mínimo, su máximo, como ya lo habíamos visto, el mínimo, el máximo, la mediana y los cuartiles. Efectivamente se lo puede hacer y se representa, bueno, aquí tenemos el resumen de cada uno de estos locales, ya lo habíamos visto, su promedio, su mínimo, su máximo, los cuartiles, su rango intercuartílico si quisiéramos complementar y los rangos de cada uno de ellos. Estos los representamos en estos diagramas. Cada local tiene esta representación y se llama diagrama de cajas y bigotes porque efectivamente entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es conocido como el rango intercuartílico, se lo puede representar a medida como tipo cajas o rectángulos. Y el valor entre este punto del cuartil 1 y el máximo y el cuartil 1 y el mínimo, que es la parte inferior, y el cuartil 3 y el máximo valor, son como unas líneas tipo bigotes. De ahí toma este nombre. Bien, para cada uno de ellos así hacemos o desarrollamos el mismo procedimiento, generamos los tallos, los bigotes y las cajas con el mismo procedimiento, cajas entre el cuartil 1 hasta el cuartil 3, efectivamente la línea del medio representa la mediana o el cuartil 2, para cada serie de los datos, y los bigotes entre el valor del cuartil 1 hasta el mínimo y desde el cuartil 3 hasta el máximo. ¿Qué nos ayuda a revelar? Nótese, se aprecia gráficamente, pero vemos esta interpretación. En teoría, ¿cuál sería más disperso únicamente considerando el rango?
Considerando el rango, nótense que el local 3 tiene mayor dispersión, ya que comienza entre un valor cercano al 2, estimaríamos el valor 2, hasta un valor máximo de 25. Tiene mayor dispersión, ¿sí? Pero nótense en su rango intercuartílico, ¿sí? La caja, o digamos si los rectángulos que acumulan el 50% de la información, ¿sí? Entre el cuartil 1 y cuartil 3, está superior, digamos así, que el número 15. Supera al resto de cajas, ¿no? A los del local 1, a los del local 2 y al local 3. El local 1, si vemos, tiene menor dispersión tanto entre mínimo y máximo, ¿sí? Entre el valor mínimo y máximo, y también entre sus respectivos rangos intercuartílicos, es decir, entre las cajas que estamos observando. Muy bien, tiene menor dispersión en general. Si este tiene menor dispersión en general, nótense el local 1, podríamos decir, ya aproximándonos con cierta solvencia, a indicar que las ventas de local 1 realmente se comportan entre valores de 6 aparentemente hasta 14. ¿Sí? Sus ventas de local 1 tienen, incluso es el de menor dispersión de todos los locales. Siempre va a tener este comportamiento, digamos, homogéneo, ¿no? Muy bien, su mediana, incluso su cuartil 2 de las ventas están sobre este valor aproximadamente de 10. El 50% de las ventas está sobre 10 hasta 14, digámoslo así, y entre 10 hasta 6. Entonces, para ser más concretamente, entre 6 a 10.5 está el 50% de las ventas de local 1, y el 50% supera las ventas de 10.5 hasta 14. Sí, es lo que nos señala, y es el que tiene menos dispersión, tanto por rango como por rango intercuartílico. El local 2, nótese, tiene también diferente dispersión, tiene un rango mucho mayor, desde ventas mucho más pequeñas a más grandes, y el 50% de la información ocurre entre ventas aproximadamente de 3 o 4, debe ser hasta 16 o 17. Vamos a ver, realmente el local 2 tiene mucho mayor dispersión que las ventas del local 1, y efectivamente, ya lo habíamos señalado, sus ventas están entre 2.75 y 50% de las ventas hasta 17.25. Tienen a tener incluso la misma mediana, ¿no? 50% de las ventas del local 2 está sobre el 10.5 y el 50% restante entre el 10.5. Tiene mayor dispersión en el valor de las ventas. Y el local 3, nótense, si bien es cierto, podría tener incluso similar dispersión que el local 2, aparentemente debe tener, vamos viendo el local 4, tiene incluso ligera dispersión mayor al local 1, es mucho menor al local 2 en rango intercuartílico, y también algo ligeramente menor en rango general. Muy bien, pero el 50% de la información también se encuentra entre las ventas, aproximadamente entre 10 a 15, no es lo que nos señala. ¿Qué podemos en teoría comprender? ¿Cuál será de todos estos tres locales? De pronto alguien quisiera participar. ¿Cuál de estos tres locales, si fuera Pizzería, el dueño de Pizzería Gilotti, considera que es el que le está dando mayores ventas, le está contribuyendo mucho más al negocio? ¿Cuál de estos podríamos entender? De pronto alguien que quiera comentar. Pablo, por favor. ¿Me escucha, profe? Claro que sí. Ya, pienso yo que sería el local 2 porque abarca una mayor cantidad de datos, a pesar de que el local 3 posea los datos más altos de las ventas, puede decir. Pero en el local 2, aunque tiene un porcentaje más bajo, posee un mayor rango de datos, por lo cual se hace mayor en comparación con el tercero, creo yo. Entonces, si usted fuera el gerente o el dueño de pizzería, ¿con cuál se quedaría si quisiera tener un modelo de local o eliminar un local? Eliminar un local, probablemente el primero. Si me quedara con un local, sería el segundo. Quizás alguien tenga otra opinión. Perfecto, gracias. Tenemos una buena apreciación que nos da. Continuemos con Derek, nos quería comentar. Derek, por favor. ¿Qué tal, profe? Yo me quedaría con el local 3. ¿Por qué? Justifique, por favor. Porque tiene por ejemplo, ahí estamos viendo los cuartiles. El cuartil 2, que viene siendo la media de todo lo que... de todo el local.
pues está en un lugar más alto, está se puede decir que la media está más alta que las demás medias de los otros locales. Entonces, por ser una media, me escogeré el local 3, profe. Únicamente la apreciación que, gracias Eric, y bueno, quedemos hasta ahí en las interpretaciones, que esta línea no es la media, ¿no? El diagrama de cajas no emplea la media, emplea la mediana, únicamente por salir. Sí, perdón. Son las medianas, ¿no? Y bueno, y lo que nos Perdón, dice Eric, no se preocupe, lo que nos dice efectivamente Eric es correcto, ¿no? Nótense la mediana, aquí está, nótense en los otros tres casos coincide la mediana, ¿no? Pero en este nos dice que el 50% de las ventas, superan los 21, supongamos que son cientos de dólares, los 21 cientos de dólares, bueno, 21 brevemente, supera el valor 21, el 50% de las ventas. Mientras que los otros tres locales, el mismo 50% de las ventas están casi incluso en la mitad del valor del local 3. Es decir, el 50% de las ventas son apenas mayores a 10, al valor de 10.5. ¿Sí? O dicho de otra manera, en el local 3 el 50% de las ventas son menores a 21. Si fuera a 1000 les ven $21,000. Mientras que en el resto de los locales el 50% de todos sus clientes son menores a 10,000. Tanto en mediana, tanto en promedio, porque se sigue siendo local 3 el que vende en promedio mucho más. En mediana también vende mucho más. En rango intercuartílico es más pequeño y también en Q1 y Q3, tal como vemos en los diagramas de caja y pivotes. El diagrama está mucho más alto. Si fuera las ventas el objetivo, yo podríamos decir con certeza que el local 3 es el que le está produciendo mayor ventas, ya que tiene tanto su media y como sus cajas visualmente pintadas de gris superiores al resto, incluso está, digamos así, distribuida asimétricamente. El gran porcentaje, recordemos, entre el máximo y el Q3 está acumulado ya al 75% de la información. El 75% de la información son ventas que superan al cuartil 1. Está una distribución asimétrica y son pocos, o el 25% de los restantes asimétricos, que tienen ventas bajas. Su local estrella es el local, sin duda, local 3, al que deberíamos imitar. Si no fuese este diagrama de ventas, si no fuese el diagrama de pérdidas, sería una concepción diferente, ¿no? El local 3 es el que le genera mayor pérdida, si quisiéramos analizarlo así. Muy bien, pero bueno, en este caso, recordando que son ventas, los estadísticos que nos señala, y lo vemos gráficamente, una distribución totalmente asimétrica, acumulada ya hacia los valores más altos, ¿no? Dicen que los más altos es porque está hacia arriba, ¿no? Los más altos están concentrados en este lado, ¿no? Hacia el lado derecho, hacia los valores superiores. Es el local 3 es el que le está entregando mayores ventas. ¿Cuál es el que le está entregando menos utilidades? Nótese que si bien es cierto la competencia visual podría estar entre local 1 y local 3, el local 4, perdón, el local 4 tiene ciertos valores en su último, entre el valor máximo y el Q3, ¿sí? Este bigote, digamos así, es mucho más pronunciado que el pequeño, por lo tanto llega a tener un cierto tipo de, digamos, de simetría hacia valores o hacia ventas altas, versus el local 1 que está realmente comprobado y demostrado que, si bien es cierto, tiene menos volatilidad, menos dispersión, pero realmente está acumulando en ventas mucho más inferiores, ¿sí? Pese a que la mediana es la misma que el local 4. El 4 tiene incluso la caja más grande, está hacia arriba de los valores, ¿no? De las ventas. Y su bigote también, que representa el 25% restante, sigue siendo muy superior al local 1. Por lo tanto, sin leer incluso el enunciado de lo que nos pide el ejercicio, podríamos anticipar que el local 1 es el que menos ventas le genera, o el que, si tuviéramos que tomar una decisión de cerrar un local, posiblemente fuese este, y si quisiéramos imitar o premiar a alguno de los locales por las ventas, debería ser el local 3. Y esto es lo que posiblemente concluya nuestro libro, ¿no? De nuestro ejemplo. Asimismo, la distribución de ventas del local 4 está sesgada hacia la derecha, ya lo habíamos visto, hacia arriba, lo cual indica que la presencia de unas ventas mayores que es en casi todos los demás días. Muy bien. Eso es lo que generalmente nos señala. Por lo tanto, la dirección de la PIB sería querrá tener más información sobre la variación de las ventas en un determinado local,
como entre estos cuatro, ¿no? Efectivamente, le ayudará a tomar mayores decisiones, saber por qué está pasando estas ventas pequeñas, pues, y otras, cuál es la estrategia posiblemente de este local 3. Muy bien, esto es entonces el empleo de estas medidas de gráfico de barras. Esto va a ser parte de la consulta. Y bueno, por el momento nos quedaría aquí. La siguiente parte utilizaríamos y completaríamos las informaciones de las medidas de dispersión para datos simples. Luego pasaremos a revisar todas estas medidas para datos agrupados y anticipándonos que luego de culminar con la revisión de estas medidas de datos agrupados tendríamos la primera evaluación. Muy bien, ¿alguna inquietud, por favor? Muy bien, si no existe, por favor, inquietudes, les agradezco su atención y nos estaríamos, por favor, viendo a la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, Dije. Hasta luego. Hasta luego, Dije. Hasta luego. Te dije. Hasta luego, pasen. Chao, profe. Hasta luego.